¿Se puede estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y pagar con tu vida? ¿Qué se siente pasar 15 años en el corredor de la muerte por un asesinato que no cometiste? Aquí te traigo la historia de Ricardo Aldape Guerra, el mexicano condenado injustamente a muerte en Estados Unidos, y el destino increíblemente cruel que le esperaba tras su liberación, el cual nadie se esperaba. O al menos, eso cuenta la historia. Ricardo Aldape Guerra, su juventud por entera en la cárcel. Corría el año de 1982, Houston, Texas. La tensión racial era alta y la política de mano dura contra el crimen estaba en su apogeo. En este ambiente, ser un joven mexicano indocumentado te convertía automáticamente en sospechoso. Ricardo Aldape Guerra era uno de esos jóvenes que, con apenas 19 años, había cruzado la frontera desde su natal Monterrey, buscando, como tantos otros, una mejor oportunidad. Pero en lugar de un sueño, encontraría una pesadilla que duraría más de una década y media. En la sofocante noche del 13 de julio de 1982, Aldape estaba en un auto con otro hombre, un conocido llamado Roberto Carrasco. Una patrulla les marcó el alto. Lo que sucedió en los siguientes segundos fue un caos de pólvora y sangre. Se desató un tiroteo. El oficial cayó mortalmente herido. Roberto Carrasco, el hombre que acompañaba a Aldape, también fue abatido. Ricardo, desarmado y aterrorizado sin saber qué había pasado, huyó de la escena. Esta huida lo condenó. La cacería humana por el asesinato de un policía fue implacable. Aldape fue capturado. Para la policía de Houston y para la prensa sediente de justicia rápida, el caso estaba cerrado. Un mexicano ilegal había matado a uno de los suyos. El juicio que siguió fue una farsa trágica, un ejemplo de cómo el prejuicio puede pesar más que la evidencia. Me acusan de criminal, me sentenciaron a muerte. El juicio de Ricardo Aldape Guerra fue un desastre. Su abogado defensor, asignado por la corte, admitió más tarde que no estaba preparado. Se dice que Aldape fue golpeado y presionado para firmar una confesión en un idioma que apenas se entendía. Testigos clave fueron ignorados. La evidencia balística que sugería que Aldape nunca disparó fue convenientemente omitida. El fiscal, sediento de una victoria, pintó a Aldape como un monstruo despiadado. El jurado, influenciado por el clima de indignación, lo encontró culpable y lo sentenció en la pena máxima, la inyección letal. Ricardo Aldape Guerra, a los 20 años, ingresó al corredor de la muerte en una prisión del estado de Texas. Imaginen el horror. 15 años, más de 5.400 días levantándose en una celda diminuta, sabiendo que el estado tiene una fecha programada para matarte, viendo a otros compañeros de pasillo ser llevados a la cámara de ejecución, escuchando las fechas de tu propia muerte anunciadas una y otra vez, solo para ser pospuestas en el último minuto gracias a una apelación desesperada. Se dice que a Ricardo le fijaron fecha de ejecución en 5 ocasiones distintas. 5 veces tuvo que despedirse de su familia. 5 veces tuvo que escuchar los pasos de los guardias en la noche, creyendo que eran los últimos. Era una tortura psicológica diseñada para quebrarlo mucho antes de que la inyección letal tocara sus venas. Aldape aprendió a vivir con la muerte sobre su hombro. En ese infierno, aprendió a hablar inglés, a entender el sistema legal que lo había condenado y a pintar, con una habilidad que lo sorprendió a todos. Mientras tanto, en México, su familia se negaba a rendirse. Y aquí es donde la historia da un giro crucial. La familia de Ricardo no era rica, pero tuvieron los medios suficientes para no depender de la defensa pública. Vendieron propiedades, pidieron prestado, agotaron hasta el último centavo. El caso se convirtió en una de las investigaciones más costosas para el gobierno de Texas, pero también para esta familia mexicana que apostó todo para probar la inocencia de su hijo. Ese dinero y esa fe incansable les permitieron contratar a un nuevo equipo legal, y fue como si se encendiera una luz en la oscuridad total. Los nuevos abogados tomaron el caso y comenzaron a desenterrar, pieza por pieza, la montaña de injusticia sobre la que se había construido la condena. Descubrieron la confesión forzada.
Encontraron la evidencia balística que demostraba que todos los disparos mortales provenían del arma de Roberto Carrasco, el hombre que murió en la escena. Encontraron testigos que la fiscalía había intimidado o ignorado. La batalla ilegal fue titánica. No peleaban solo contra un fiscal, peleaban contra un sistema entero en un estado conocido por su dureza. Los abogados descubrieron que el fiscal original, un hombre obsesionado con las condenas, había ocultado deliberadamente el informe de balística que exoneraba a Aldape. Además, encontraron al testigo clave, un civil que vio el tiroteo desde su balcón, quien testificó que Aldape estaba desarmado y que fue el otro hombre, Carrasco, quien disparó al oficial. Este testigo había sido amenazado por la policía de Houston para que guardara silencio. Al mismo tiempo, un periodista mexicano tomó el caso como una causa personal, publicando reportajes desgarradores que convirtieron a Aldape en un símbolo nacional. La presión mediática y diplomática sobre Texas se volvió insostenible. El caso se volvió famoso, un escándalo internacional que ponía en evidencia el racismo del sistema judicial tejano. Finalmente, en 1994, una corte federal de apelaciones dictaminó lo que era evidente. El juicio de Aldape había sido una farsa, plagado de violaciones constitucionales. Se ordenó un nuevo juicio, pero el estado de Texas, en lugar de admitir su error, intentó volver a condenarlo. Sin embargo, la evidencia era tan abrumadora a favor de Ricardo que, en 1997, el fiscal de distrito del condado de Harris, viendo una derrota inminente y un escándalo aún mayor, no tuvo más remedio que retirar todos los cargos. El 16 de abril de 1997, después de 15 años en el corredor de la muerte, Ricardo Aldape Guerra fue liberado. Su regreso a México fue triunfante. Aterrizó en Monterrey, su tierra natal, no como un exconvicto, sino como un héroe, como un sobreviviente. Era el hombre que había vencido al sistema de justicia más duro del mundo. La prensa lo seguía a todas partes, la gente lo abrazaba en la calle, su historia era la de un milagro. En medio de esa vorágine, la vida le ofreció un giro surrealista. Una reportera de TV Azteca, fascinada con su carisma y su trágica historia, le ofreció un papel en una telenovela. De condenado a muerte a estrella de televisión. Parecía el final de un cuento de hadas. Pero el destino, que le había robado 15 años de vida, le tenía guardada una última y terrible ironía. Ricardo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Estaba descubriendo un mundo que había cambiado radicalmente desde 1982. Estaba saboreando la comida de su madre, durmiendo sin el miedo a la ejecución, sintiendo el aire de un hombre libre. Pero en la madrugada del 24 de agosto de 1997, apenas 4 meses después de su regreso triunfal a México, Ricardo Aldape Guerra conducía por la carretera Saltillo-Monterrey. Lamentablemente se estrelló contra un camión estacionado. La muerte, que lo había acechado pacientemente durante 15 años en una celda de Texas, finalmente lo alcanzó en una carretera de su propia tierra. Ricardo murió instantáneamente. El hombre que sobrevivió a la silla eléctrica, a la inyección letal, a la injusticia de un país extranjero, no sobrevivió a un triste accidente automovilístico en casa. El entonces gobernador de Texas, George W. Bush, quien había luchado para mantenerlo en prisión, incluso ofreció disculpas póstumas a la familia. Pero ya era demasiado tarde. La vida de Ricardo Aldape Guerra se había consumido en una tragedia de proporciones griegas. Y esta fue la historia detrás de Ricardo Aldape Guerra, el hombre que fue condenado por estar en un lugar equivocado, que luchó 15 años por su vida y que, cuando por fin la consiguió, el destino se la arrebató en un instante. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Conocías el caso de Aldape? ¿Qué opinas de la pena de muerte ante la posibilidad de un error judicial como este? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Además, te dejamos algunos de los corridos dedicados a este caso, como Luis y Julián, Salomón Robles y el mismísimo Lalo Mora inmortalizaron esta historia. Recuerda comentar que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta.
Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar, o al menos eso cuenta la historia.